Bueno, ahora entonces vamos a pasar a... Aquí coloco un ejemplo, si lo quieren resolver entonces ahí está pues planteado. Mire que aquí lo único que hicieron fue que trajeron o se devolvió los valores que entrega esta función .intl. Uno para él es días de descanso sábado y domingo, el 2 significa que es el domingo y lunes, el 13 así y así sucesivamente. Mire que acá está el 11 que es cuando las empresas laboran de lunes a sábado. Entonces el día de descanso solamente domingo o dependiendo pues el caso. Y coloqué aquí unas fechas pues como de festivos entre esas fechas que hay de junio, del 12 de junio al 30 de junio, que ahí hay 3 festivos consecutivos. Entonces, por si lo quieren resolver, aquí simplemente seleccionan la característica del del día de descanso y aquí lo único que le va a devolver es el día de los días no laborables pues que se cumplieron entre esta y esta fecha. Días 360, otra función, perdón, otra función que hace parte del grupo de funciones fecha y hora, días 360. Entonces yo me tomé el atrevimiento, yo tengo en este momento 2 grupos de contadores, los lunes y los viernes en la noche. Entonces obviamente pues como no soy tan experto en el tema, yo les preguntaba sobre eso. Entonces me pusieron a que consultaran información y entonces me decían que normalmente y por efecto laboral pues ilegal, esta función a veces es muy útil o es útil en el caso pues de calcular días laborados de una persona en una empresa, dado que él funciona bajo un periodo de 360 días por año. ¿Y por qué se tiene en cuenta así? Porque pues laboralmente se entiende cada mes pues como si tuviese 30 días, ¿cierto? El cálculo que le hacen a uno siempre es sobre los 30 días. Entonces acá el ejemplo es muy sencillo, acá simplemente ellos lo que dicen es, vea, están estas 3 personas que ingresaron a trabajar con nosotros y, y ya se retiraron. Calcule cuántos días laborados tuvieron cada una de ellas para liquidarlos y para realizar los respectivos pagos. Entonces en este caso la función es días 360, la función es pegada días 360. Ella cuenta, voy a aumentar un poquitico aquí las celdas para que lo vean un poco más. Entonces es muy sencilla, días 360. Me dice que hay una fecha inicial, sí, esta persona ingresó el 10 de diciembre del 2019, punto y coma, y me dice que cuál es la fecha de retiro, 21 de abril del 2020, cuántos días laboró. Entonces él lo único que hace es que me determina esto. Si ustedes ven la función, ella tiene un tercer argumento que se llama el método. Entonces yo se los pegué aquí porque el método en el caso de nosotros generalmente lo dejamos sin nada. Miren que yo no utilicé método. Y acá está la explicación del por qué se utiliza el método o se deja en este caso vacío. Se dice que si yo utilizo o lo dejo vacío, omitido, estamos hablando como de un método estadounidense. Si colocamos la palabra verdadero, que es un valor booleano, entonces estaríamos utilizando como un método europeo y entonces aquí es donde ya nos hace un cálculo totalmente diferente. Entonces ellos me explicaban que para poder solucionar eso siempre se omite esa parte del método, ¿sí? Se omite la parte del método para que nos haga el cálculo correspondiente y lo que tiene que ver pues con nuestro país y con lo que tiene que ver pues en efectos legales laborales en este caso, ¿sí? Entonces simplemente lo que hizo ahí fue que calculó estas 2 fechas en un periodo o en un año de 360 días. Entonces aquí simplemente lo que me dice es cuánto laboró esa persona entre esta fecha y esta fecha. Eso es todo. Y pasamos para una función sí muy especial, sí fecha. También yo les coloqué aquí los argumentos de esa función, porque esa función es muy chistosa, pues en el caso de... Aquí les voy a señalar por qué es chistosa. Acá está. Eso es lo más curioso de todo. Es una función que no se encuentra en el asistente de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo a ustedes al principio les decía que cada vez que nosotros íbamos a digitar
una función, cada vez que colocábamos el igual y empezábamos a llamar una función, obviamente nos aparece el asistente de funciones, véalo aquí, que es el listado de todas las funciones que empiezan por esa letra, por esa vocal o por esa palabra. Si nosotros llamamos así fecha, mire que yo empiezo S, I, ahí solamente están las funciones lógicas, y continúo con fe, mire que me desaparece el asistente de función. Entonces, si usted se guiara por el asistente de función, usted dice, ah, pues madre, esa función no existe. Pero realmente sí existe en Excel. ¿Qué es lo que sucede con esa función? Que yo debo conocer los parámetros que me exige esa función. Y esa función se dice que es muy útil para hacer cálculos de edades. Realmente es como el funcionamiento de esa función, sí, fecha. Entonces yo tengo que tener claro, porque al no aparecerme en el asistente, pues obviamente no me muestra los argumentos que necesito. Y hay muchas personas, yo soy una de ellas, que me guío mucho del asistente para tratar de equivocarme lo menos posible, ¿sí? Entonces si yo me voy allá, mire que ya no me muestra ningún argumento. Entonces yo los tengo que conocer. Esta función necesita 3 argumentos: la fecha inicial, la fecha final y la unidad. Entonces yo también les dejé aquí un cuadrito que viene directamente desde Microsoft, que es el creador pues de Excel como tal, y miren lo que me dicen en la unidad, que yo puedo utilizar la Y si lo que quiero obtener o lo que quiero que me devuelva la función es el número de años completos en el periodo. M, cuando quiero que me devuelva el número de meses completos en el periodo, el número de días. Ellos dicen acá, es que eso es lo más curioso de esa función, ellos dicen que MD trate de no utilizarlo, que porque no se recomienda utilizar ese argumento. Entonces pasaríamos a YM, que lo que hace es que me entrega la diferencia entre los meses de fecha inicial y fecha final, ahorita vemos el ejemplo, y YD es la diferencia entre los días de la fecha inicial y la fecha final. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo coloqué acá, en el caso mío, la fecha de inicio, la fecha en este caso de nacimiento y la fecha actual, o bueno, coloquemos la fecha actual, 28. Ya. Entonces lo que quiero es que me traiga el tiempo en años, que me devuelva el tiempo en meses y que me devuelva el tiempo en días. Entonces como yo sé que existe la función si fecha, entonces la coloco. Abro paréntesis, yo sé que lleva la fecha inicial, ya se la establecí, punto y coma. Yo sé que lleva la fecha final y yo sé que lleva la unidad. En este caso yo quiero años, entonces entre comillas year, ¿cierto? Años. Ahí sí toca pues así a lo inglés. Enter. Entonces él me dice que en exactitud son 39 años. Acá le quité decimales. Ahora meses, lo mismo. Si fecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final, y en este caso quiero los meses. Pero recuerden que este mes me va a totalizar todos los meses que hay entre esta fecha inicial y la fecha final. Como me devuelve esto, me devuelve un parámetro de fecha, yo lo único que le digo es no, devuélvanme un parámetro numérico. Entonces 478 meses de vida. Ahora días. Entonces si fecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final, días, enter, 14.573 días. Ahora vamos a mirar en qué se diferenciaría el YM, la unidad YM y la unidad YD. Vamos a mirar qué. Sí, cuéntame. Pero repita, por favor, el de meses, que cómo lo cambió para que le saliera 478. Ah, bueno, lo único que usted cambia es la unidad. Entonces yo por eso les dejé el cuadrito, porque recuerden que ella lleva fecha inicial, fecha final y la unidad. Entonces si ustedes utilizan en la unidad Y, él le devuelve años completos entre esos dos periodos. Si utilizan la M, él le devuelve los meses completos entre esos periodos. Si utilizan la D, le devuelve el número de días entre esos periodos. Y ya si utilizan YM o YD, lo que hace es que solamente le va a devolver los meses del periodo actual. Lo mismo que pasaría con YD.
le va a devolver solamente los días del periodo actual. Me explico y ya van a ver ustedes la diferencia aquí. Entonces yo lo que hice fue eso, simplemente la misma función, pero la unidad la fui cambiando. Mire, fue la misma fecha inicial, la misma fecha final. Aquí fue la misma fecha inicial, la fecha final, y ya la unidad la cambié por M. Y acá fue lo mismo, la fecha inicial, la fecha de nacimiento, la fecha actual y los días. Ahora voy a hacerla, pero haciendo uso de YM y de YD. Vamos a ver, entonces, si fecha inicial, punto y coma, lo mismo, lo único que va a cambiar es la unidad. Aquí sería YM, Enter. Entonces ya mire la diferencia. Aquí me devolvió la totalidad de meses entre esta fecha y esta fecha. Aquí solamente me dice que del 4 de junio, del 4 de abril, el 28 de abril al 4 de junio hay un periodo de 10 meses. ¿Sí? O sea que ya estamos próximos a cumplir años en este caso. Y en días, entonces la unidad utilizo YD. Entonces simplemente lo único que cambiaría es si fecha entre esta fecha inicial y entre esta final, y lo único que cambiaría sería la unidad, YD. Y aquí me establece que van 328 días corridos de esta fecha. ¿Sí? Eso sería lo que haría esa función. Entonces puede que sea funcional, puede que en el caso de algunos de ustedes pues en su campo de pronto no la utilicen, pero es para que identifiquen que esta función tiene esa característica especial en Excel, y es que no aparece dentro del asistente, aún siendo funcional y aún existiendo como tal. Lo más importante es identificar los parámetros que tiene y lo que yo necesito obtener pues de ella, ¿sí? Que ahí es el cambio de lo que yo les decía de la unidad en este caso. Entonces yo por eso se los dejé documentado. Ahí les dejé que la fecha de inicio, que la fecha final, las unidades, ahí explica. Esto es bajado obviamente directamente desde las consultas de Microsoft Excel, ¿sí? Para que esa información pues sea verídica frente pues a lo que yo les estoy colocando como ejemplo, como ejercicio. Entonces ahí tienen, estas serían las... bueno, y hay otras funciones interesantes de Excel que uno las puede utilizar en ciertos ejemplos o en ciertos casos, que son la función hoy. Mire que hoy no tiene parámetros, es una función que es vacía, entonces simplemente ustedes abren y cierran paréntesis y le dan enter, y él lo que devuelve es la fecha actual. Ya, eso hace hoy. Eso es lo que hace esa función. No necesita parámetros, usted simplemente abre esto, cierra paréntesis, enter, y él ya le devuelve. Y está la función ahora, que es muy parecida, no necesita argumentos. Igual ahora, abro y cierro paréntesis, y lo que hace es que me devuelve la fecha. Le borré el formatico y le coloqué solamente fecha. Le borré el formatico. Entonces me devuelve la fecha y la hora de actual. Eso es lo que hace ahora. Me devuelve la fecha y la hora actual. Si yo por ejemplo llegara a hacer algún cambio por acá, él automáticamente se actualiza. Por ejemplo, aquí en este momento son las 4:49. Voy a esperar a que se cambie a las 4:50 y se van a dar cuenta que apenas haga algo aquí, él automáticamente se actualiza. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Una pregunta? Profe, sí, en lo de YM, Sí, señor. no entendí muy bien cómo así que 10 meses, o sea, es lo que falta para poder que llegue otra vez a la fecha. Correcto. Aquí cuando utilizamos el YM, hagamos de cuenta que él me está calculando de lo que hay entre junio y abril, exacto, sin tener en cuenta entre el junio, año. lo iba a colocar acá. Aquí sería lo que hay entre los meses que hay entre junio y abril, pero no del periodo completo como lo hizo este. Porque si me dicen, mire, ¿usted cuántos meses de vida tenga? Yo le digo, yo tengo 478. ¿Cuántos días de vida? Yo tengo 14.573.
¿Cuántos días lleva corrido de este periodo, de estos 39 años? Llevo corridos 328, ya me faltan poquitos para completar pues el año siguiente. Entonces, en este caso los meses sería el periodo corrido entre este y este mes. Ya. Correcto. Entonces Y ahí es eso donde fácil. hace uno el uso de YM, perdón, o acá el caso de YD. Listo. Listo. Acá Pero si por eso ejemplo como yo para corrí, qué sirve. ¿cómo? Perdón, qué pena. Eso como para qué sirve así. Por ejemplo, cuando están haciendo nómina, me decía un contador que ellos lo utilizaban. Nómina no, qué pena. Bueno, ellos llevaban un control, entonces la empresa maneja, digámoslo así, una hoja de cálculo donde tienen, digamos, los hijos de los empleados y la empresa genera unos eventos, digámoslo así, de regalos del Día del Niño. Bueno, tiene unas características especiales, eso es como una cooperativa. Entonces, con esto ellos viven actualizados de la fecha actual de los hijos de los empleados o de los asociados y con eso es que ellos empiezan a mirar, bueno, este ya está en el periodo de tal edad, entonces el regalo va a ser esto. O ya es mayor de edad, ya paila, no, que se asocie. ¿Sí? Un ejemplo pues que los quiero colocar así. Entonces ellos utilizan esa función para eso. Y por eso fue que la tengo como también como ejemplo. Aquí mire, automáticamente como hice unos cambios, mire que se actualizó el ahora, vean. Él automáticamente se actualizó. Eso es lo que haría la hora. Y si yo, por ejemplo, mañana abriera este archivo y guardara esa información, él ya me cargaría con la fecha de mañana. Entonces yo lo que iba a hacer aquí era esto. Yo, por ejemplo, digamos que no es el fecha final, sino el 3 de junio. Entonces se van a dar cuenta que todos estos valores, obviamente, mire, ya estoy en 364 días, ya un día para cumplir años, 11 meses. Ahí estaría. Cuando se utiliza pues el YD o el YM. ¿Sí ven? Eso es todo. Ahí terminaríamos lo que son funciones fecha y hora. Me imagino que para algunos de pronto es útil, de pronto otros, pero por lo menos las conocen y saben que existen y que en algún momento pueden ser. Esta función la vamos a utilizar más adelante, porque las vamos a utilizar en unas comparaciones con unas pruebas lógicas. Entonces, para no ponerse a escribir la fecha, llaman la función. Entonces, cuando yo les diga, acuérdense de la función fecha y hora hoy, entonces ustedes en vez de ponerse a colocar la fecha actual, llaman la función y ya, y él le devuelve la función y no tienen que ponerse a hacer esto, 28/04/2020, ¿no? Llaman la función y es lo que devuelve la fecha actual. Listo. Entonces, este archivito también lo van a encontrar en la plataforma. Sí, cuéntame. Hay una pregunta en el chat. Ay, qué bueno, gracias. Y si necesita la edad exacta, es decir, cuántos años, meses y días, ahí estaba. La habíamos hecho con el YM y con el YD. Entonces yo podría decir 39 años, allá abajo decía, por ejemplo, 15 días, 7 meses. Entonces ahí ya utilizarían la unidad YM y YD. Y ahí sí le da la edad exacta. Que eso es lo que generalmente hace el software que calcula los de las EPS, la de seguros. Profe, el eco. ¿Se escucha eco? No, la pantalla, no sé lo que está Ya, haciendo. ya. Okay. Lo que pasa es que como borré el archivito, qué pena, entonces pues le estaba respondiendo a esa inquietud del chat. Es eso, entonces ya para obtenerlo sería la fecha inicial, fecha final y en la primera unidad Y. Para los días, entonces YD. Y para los meses, YM. Y ahí obtendría exacto. Entonces, 28 años, 3 meses, 47 días. Con esos argumentos ya podrías seleccionar obtener ese resultado. Ahora entonces vamos a pasar a las funciones matemáticas que son... Hay una que es muy utilizada, pues yo generalmente es la que más apropio. Entonces ustedes también van a encontrar un archivo que se llama funciones estadística 1 y funciones sumar.si. Entonces voy a abrir porque lo que hay en este sumar.si, ese lo tengo como ejercicio, pero aquí también lo vamos a encontrar. Entonces voy a abrir funciones estadísticas 1. Dentro de las funciones estadísticas encontramos muchas funciones. Realmente, si ustedes se fueran a la gama de funciones estadísticas,
pues mire todo lo que vamos a encontrar. Pero realmente, para lo que a mí siempre me ha tocado, pues como instructor dictar en los diferentes cursos, siempre uno lo relaciona con estas funciones de acá. Ya de pronto, si algún día me toca dictar un curso para estadísticos, pues lo más seguro es que me tocará hacer uso de otras funciones estadísticas, ¿sí? Pero realmente estas son las que, digamos, cumplen con la función y generalmente son las más utilizadas frente pues a los trabajos normales pues de nosotros y de lo que yo me he encontrado pues en clase. Entonces vamos a iniciar con la función contar. Yo creo, ¿alguna ha utilizado la función contar? No. No, listo. Sí. Algunos sí, lo más seguro. Entonces dice, ¿cuántos datos numéricos hay? O sea que cuántos datos numéricos hay acá. Entonces en este caso vamos a llamar a la función contar. Es muy sencilla. Simplemente ella necesita el rango de las celdas que yo necesito en este caso contabilizar. Entonces le digo que el valor va de B3 a B13 y cierro paréntesis, no más necesita eso. Ya, eso es todo el argumento que ella necesita. Y entonces en este caso ella me devolvió 6. Vamos a mirar por qué, para poderla entender. Y vamos, bueno, antes de eso, vamos a mirar qué hace esa función contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces otra vez contar desde aquí hasta aquí está B13. Hasta B13. Enter. Ahí la tengo. Cuenta en un rango de celdas aquellas que contengan números. Entonces si me vengo para esta celda, pues me la está contando porque tiene un número. Esta también me la está contando. Esta también. Esta no, porque es una celda vacía. No me la tiene en cuenta. Esta sí. Esta no porque tiene texto. Esta tampoco está vacía. Esta sí. Esta no porque es alfanumérico y solamente son datos numéricos. Esta no y esta sí. Y es por esa razón que obtenemos en este caso ese contar. Profe, Señor, ¿y si tuviera un signo pesos los números, vale o no vale? si tuvieran un número signo pesos, muy buena pregunta. Vamos a hacer de cuenta que los vamos a colocar acá. Todo dato numérico, mire lo que ahí me lo siguió conservando. Listo, listo. Perfecto. Y la otra, si el donde dice AR45 fuera primero el 45 y luego AR, funciona igual porque es alfanumérico. ¿Funcionó? Ok. No funciona porque este ya es un dato alfanumérico y el hecho de que tenga un carácter diferente a un dato numérico ya deja de ser para él, para contar un dato numérico exacto. Entonces ahí ya no me lo contabiliza. Si yo cambiara este valor, obviamente me lo tendría en cuenta. Ya ahí sí me lo sumaría. Pero de resto no, cuando hay combinación con datos alfanuméricos, así esté al principio, pero por allá haya un dato de letra, algún carácter, ya no me lo cuenta. Contar no hace eso. Listo. Contar punto blanco. Sí, cuéntame. Profe. Sí. Se puede parar un momentico ahí en el 6 donde está la respuesta. Ahí en el 6. Claro que sí. Dice que contar B3, 2 puntos B13. Correcto. Pero yo veo ahí cuando dice usted ahora, la formulita dice contar, dice valor 1, punto y coma, valor 2. Y aquí dice 2 puntos. Muy bien, vea. Qué bueno, vea. Por ejemplo, ahí ya veo que están haciendo uso del asistente. Entonces, si lo que me dice el compañero es verdad, si yo veo la función, sí. Entonces, mire que me pasa es que... Profe, no se le está escuchando. ¿Ya me están escuchando o no? No se escucha. Entrecortado, profe. Entrecortado, es que este cosito de acá me está generando un problema de No, video. no se escucha. Ya lo voy a cerrar, espera. Profe, no se le escucha. Ahí ya me escuchan. Sí, ahí ya. Ya, sí, lo que pasa es que me está generando un error acá la lupa. Entonces, si ustedes miran en la función contar, coloca valor 1, punto y coma, valor 2. Si usted quisiera, usted lo puede hacer así, pero eso se demora mucho. Valor 1,
valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, valor 6 y así. Pero usted se va a demorar n cosas, ¿cierto? Mientras que si usted Porque llega los dos puntos significa el rango. exacto, entonces los dos punticos ahí está diciendo, no se ponga a contabilizarme todo eso de a valor individual, contabilíceme todo ese rango. ¿Cuándo le daría al contar esto? Cuando de pronto usted tenga valores en diferentes posiciones de celda. Ahí sí, porque usted no podría seleccionar, digamos, todo. Usted de pronto está contabilizando valores que están en posiciones diferentes. Pero si lo que usted quiere contabilizar es un rango, eso no se ponga a sufrir, usted selecciona de una de su rango y listo. Y ahí ya tiene. Listo. Perfecto. Sí. Con contar blanco les va a suceder casi lo mismo. Contar punto blanco. Entonces dice cuántas celdas vacías hay en este rango de datos. Contar punto blanco. Simplemente selecciono mis celdas y ya sabemos que él va a contar ¿qué? Las celdas que no tengan absolutamente nada. Esta tiene, esta tiene, esta tiene. Esta no tiene, para él es indiferente lo que haya ahí, un número, un dato alfanumérico, un texto, una cadena de varias palabras, etcétera. No, él lo que va a ir a fijarse es que va a contabilizar esto. Por ejemplo, ayer el grupo de contadores me decían que alguno utilizaba esa, porque me preguntaban, alguien me decía, venga, ¿yo para qué lo utilizo eso? Entonces él me decía, yo tengo una lista grandísima de datos que son digitados y por ejemplo por el documento de identidad, que es el campo de búsqueda, a veces no los digitan o los eliminan por error. Entonces yo lo que hago al final es, yo sé que hay 350 personas, entonces yo lo que hago al final es que le doy un contar punto blanco, aunque él decía que también lo filtraba, porque usted lo puede hacer con filtrar, filtreme celdas vacías o blancas, contar punto blanco, y él seleccionaba ese rango de allá y entonces lo que le aparecía aquí como resultado era a aquellas personas que de pronto no contaban con ese dato digitado. Entonces él decía, con eso yo hago control, no tengo 10 campos digitados, entonces ya filtraba y miraba y bueno, y ya hace lo que tiene que hacer, pero digamos que es como él la utiliza como para control, listo, ¿sí? Él en ese caso, otro utilizará filtrar, ¿sí? Pero son opciones. Contar puntos sí, entonces este ya cumple una función, digámoslo así, ya más lógica, porque ya exige un argumento. Contar puntos sí. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Que suele suceder. De pronto por allá colocan un dato, lo duplican varias veces sabiendo que ya lo tienen. Entonces vamos a verla. Igual contar puntos sí. Contar puntos sí necesita de rango y el criterio. ¿El rango qué es? Los datos los cuales van a ser evaluados según el criterio que yo establezca. Mucho cuidado que ya vamos a pasar a unas funciones que nos van a pedir todo eso. Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Rango 3, criterio 3. Entonces, el rango es los elementos, ¿sí?, donde yo voy a ir a evaluar este criterio que establezca acá. Que esa es lo que más tienden a equivocarse las personas cuando hacen uso de las funciones que tienen componente lógico, los puntos sí, punto sí, punto conjunto, etcétera, etcétera. Se confunden mucho cuando establecen el rango y cuando establecen el criterio. Vuelvo y le repito, aquí el rango es los datos que van a ir a ser evaluados por Excel frente a esa función que estoy utilizando según el criterio que yo establezca. En este caso a mí me están diciendo, vaya cuente cuántas veces se repite este zapato. Entonces para mí el rango es, en este caso, los productos. Y el criterio tiene que ser equivalente o coherente frente a lo que yo estoy seleccionando. Yo aquí no podría colocarle a 10, porque es que si yo estoy seleccionando esto de acá, lo coherente es que tenga en cuenta algún elemento de acá y no uno de por acá o de por acá, no. En este caso él me dice cuántos zapatos R4 se repiten y debe ir entre comillas porque es una cadena de texto. Entonces le estoy diciendo el rango es este, evalúeme aquí este criterio.
Vamos a ver, ahí se supone que son 3. Miremos a ver, zapato R4-1, zapato R4-2, zapato R4-3. No hay más. Vamos a ver. A mí no me da eso. Correcto. Cuéntame, ¿dónde no te da? Estoy haciendo el ejercicio, yo estoy haciendo el ejercicio y me da 0 y yo coloco lo mismo. ¿En cuál estás? En contar puntos, sí. Sí, Mira a sí, ver si, señor. mira a ver si de pronto dentro del criterio que estás colocando, de pronto por error colocaste un espacio entre las comillas. Mire que si Ah, ya me miré. yo coloco ese espacio, vea, fatal, fatalísimo. Para mí visualmente es el mismo zapato, pero para Excel es otro tipo de zapato porque tiene un carácter adicional. ¿Sí? Entonces no puede ir con ese espacio, esa es una. 2, no puede ir sin las comillas porque eso me va a generar error. ¿Sí? Ahí está. Además se le estaría identificando esto más como una celda que como un mismo elemento o cadena de texto. Entonces deben ir entre comillas. Ahí no importa si van mayúsculas o minúsculas, pero sí me importan los espacios y sí me importan las tildes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, pero vuelvo también en la formulita. Claro. Porque la formulita no va no va entre comillas. Aquí en donde Criterio, dice, pero no dice comillas. aquí el criterio. Sí. Porque si yo, por ejemplo, le dijera a usted, cuénteme, cuántas cajas mayores a... Cuénteme cuántas cajas, sí, porque ahí dice cajas por 20 pares. Cuénteme cuántas cajas hay mayores a 30 unidades. Pues obviamente yo sé que por ahí van por 20 pares cada caja. Entonces, bueno, ese no me serviría porque me toca meterlo de igual forma. Lo que pasa es que en criterio se coloca comillas cuando son cadenas de texto, podrían ir valores numéricos. Por ejemplo, yo le digo, cuénteme cuántos 50 hay. Mire que no necesita que vaya entre comillas, porque es un dato numérico. ¿Sí ven? Ya. Entonces, por eso criterio no es que lo obliga a que lo deba siempre colocar en comillas. Una cosa diferente es que si yo ese 50 lo coloco aquí así, ahí ya no me va a dar porque para él esto es una cadena de texto. ¿Sí? Entonces, Si es texto, cuando es texto se iba en comillas. exacto, entonces usted ya sabe eso, usted ya dice, listo, lo que voy a comparar es una cadena de texto, entonces yo ya sé que la debo colocar entre comillas, pero sí, muy buena, aquí uno no la ve entre comillas, entonces uno la coloca sin las comillas, pero usted ya por defecto sabe que cuando vaya a colocar criterios que son cadenas de texto o valores alfanuméricos o valores comparacionales, en este caso de comparación, estos, automáticamente también los debo colocar entre comillas, ¿sí? Que eso ya creo que lo tenemos en un ejercicio más adelante. Entonces en este caso, listo, 3. Ahora vamos a pasar a la función contar punto sí punto conjunto. ¿Por qué deja de ser sí? Porque en el punto sí punto conjunto se establecen 2 o más criterios o más argumentos. Mucho cuidado. ¿Cuándo utilizo contar punto sí? Cuando tengo un solo argumento, ya uno solito. ¿Cuándo me voy para contar puntos y punto conjunto? Cuando tengo 2 o más argumentos. Eumiri, ¿cuántos argumentos puede colocar? Según lo que he leído digamos como del feedback de Microsoft Excel, dice que esa función puede admitir hasta más de 256 argumentos. Yo nunca he utilizado todo eso, pero podrá ser algún día que uno llegue a utilizarlo, sino que eso se volvería pues enorme. Entonces creo que son muchos argumentos. Entonces contar puntos y punto conjunto. Entonces mucho cuidado con esta. Cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones, ya saben, o criterios, 2 o más. Conjunto punto sí. Entonces mire que acá arranca en rango criterios 1 y criterios 1. Entonces acá me dice, ¿cuántas veces se encuentra el zapato X en el almacén zona occidente? ¿Cuántas veces está ese zapato X en el almacén occidente? Aquí, en este caso, no aplicaría porque está en centro. Aquí se aplicaría porque está en occidente 1. Y aquí aplicaría porque está en occidente, o sea que me debe dar 2. Este no me lo va a tener en cuenta porque obviamente no
Cumple por aquí, pero no cumple por acá. Entonces, en este caso, contar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué punto sí, punto conjunto? Porque ya sé que tiene dos o más argumentos. Listo. Rango criterio 1. ¿Con cuál debo empezar? ¿Con producto o con almacén? ¿Ustedes cuál creen? Producto. Producto. Con cualquiera. El orden de los factores no altera el resultado ahí. Muy buena, sí, uno diría, no, pues empiece en orden. No, aquí no afecta eso. Vamos a empezar con este. Zona. Entonces miren, ahí estoy en el rango criterio 1. ¿Cuál será? Ahí es donde yo les digo que las personas suelen equivocarse mucho. Criterio 1 y van y colocan allá zapato doble X. Mire que ya de una, yo ya sé que eso no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el rango que yo le estoy estableciendo no tiene nada que ver con el criterio que yo le estoy dando. Mire que yo estoy buscando zapato doble X en un rango donde ni siquiera se sabe qué es, porque es un dato completamente diferente. Entonces eso suele suceder muchísimo. Entonces aquí no. Como yo seleccioné este que era el rango criterio 1, el criterio en este caso es Occidente. Occidente. Punto y coma. Sigue el rango criterio 2. Ahora sí, el producto. ¿Cuál será su criterio? El zapato doble X. Cierro comillas y cierro signo y paréntesis. Aquí me van a dar 2. Si yo invierto los valores, vuelvo y le repito, nada debe suceder. Voy a invertirlos acá al inicio. Voy a colocarlos acá como para llevar el orden. Y aquí coloco. Entonces empecé con el producto. Está en azulito. Mire que él coloca colores para que usted se ubique. Está el criterio de lo que acabé de seleccionar. Está el segundo rango. Y acabo de seleccionar el criterio de ese rango que seleccioné. En este caso me va a dar lo mismo. 2. Eso es un contar punto sí, punto conjunto. Profe, Señor. una pregunta, si por de ejemplo no pongo zapatos, sino solo pongo XX, ¿me lo valdría o no me lo valdría? Muy buena pregunta. Ahí vienen unos elementos que se llaman comodines. Vamos a ver qué dice esto. Entonces miren que es una muy buena pregunta porque él me dice, venga, si yo coloco XX, que es un pedacito de esto, ¿me lo vale o no me lo vale? En este caso no. Porque él está evaluando esta cadena. Y esta cadena para Excel es XX solamente. Entonces aquí no hay XX solamente. Acá hay algo. Pero ahí hay un elemento que se llaman los comodines. Que yo podría decirle a Excel este ejemplo. Y mire que sí me lo devolvió 2. Pero más adelante los vemos. De igual forma, ahí rápido, estos son comodines. Hay unos comodines en Excel que es el asterisco y que es el signo de interrogación cerrado. Estos son comodines. Con esto yo puedo empezar a jugar en Excel. Por ejemplo, en el caso suyo, si yo estoy completamente seguro que ese XX solamente pertenece a un zapato, entonces yo le puedo decir, vea, Excel, ahí como para adelantarnos un poquitico. Yo no me acuerdo si está como zapato o está como zapatilla o está como zapatico. Y como usted tiene un listado enorme y usted para ponerse a buscar eso, usted dice, vea, cualquier valor inicial, eso es lo que significa el asterisco, y que por allá encuentren el doble X. Cualquier valor inicial, una palabra, una letrica, ahí usted... Profe, doble X, pero al final. ¿Cómo? Doble X, pero al final de la cadena. Exacto. Aquí no me importa inicialmente que vaya, pero al final de la cadena sí tiene que terminar con doble X. Muy bien. Tiene que terminar con doble X. Ahí entonces, por ejemplo, le serviría el comodín. Pero en este caso y en pues, nuestro ejemplo estamos diciendo pues que estamos colocando el valor completo, ¿cierto? Zapato doble X. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bien. ¿Le quedó claro ahí lo del comodín y lo No, del y si, texto? y si fuera Sí. XX zapato, entonces, ¿qué? ¿Cómo? Perdón, vuélvame a repetir.
Si fuera XX zapato, al revés, Si fuera XX zapato, vamos a cambiarlo acá. El comodín va al final. Correcto. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar uno de estos. Porque este no cumple con eso, entonces me tocaría cambiar los dos argumentos. Vamos a hacer el ejemplo que nos dice la compañera. XX y acá zapato. Aquí se minimizó a 1 porque él le está buscando. Mire que esto para nosotros como visualmente casi es como muy similar. XX zapato, zapato XX. Pero para Excel es una cadena totalmente diferente. Entonces ella dice, bueno, y si empieza con XX zapato, entonces yo qué hago con el comodín. Yo sé que empieza con XX y yo no sé cómo termina. Entonces ya pasaría al final el atributo en este caso. Ahí me debe dar 1, que sería en este caso este de acá. Yo sé que empieza con XX y de aquí para adelante yo no sé cómo se llamó. Si zapatico, zapato, zapatote, etc. Entonces ahí me devuelve 1. Ahí está. Entonces el comodín lo invierto. Pero volvemos al ejemplo anterior que era este. Listo, queda claro ahí lo que me preguntaron. Sí. Entonces la columna 3 de cajas no se utiliza para nada. En este caso no, porque pues no me colocaron un atributo que ahorita lo vamos a ver, que por ahí hay 3 argumentos para sumar puntos, sí. Porque aquí solamente me colocaron esto, cuénteme de acá y cuénteme de acá. Si de pronto me hubieran dicho, cuénteme las unidades de zapato XX de Occidente que tenga más de 30 cajas, entonces ahí sí hubiera utilizado este tercer argumento, ¿cierto? Me hubieran dado de igual forma 2, porque este tiene más de 30 cajas, ¿sí? Pero en el ejemplo pues no la utilizamos porque no me pidieron utilizar este, pero sí se podría utilizar y podría utilizar 256 más argumentos. Bueno, profe, resumiendo este par de contar, entonces el contar sí, contar punto sí, punto conjunto es para 2 o más argumentos. Correcto. Y el contar punto sí es solo Uno. un argumento. Correcto. Eso quiere decir que si nosotros hubiéramos pensado solucionar este ejercicio con un contar punto sí, pues nunca lo hubiéramos podido resolver, porque aquí teníamos el rango y aquí teníamos el criterio, y eso de aquí para nosotros de allá nos sobraría. Entonces aquí la función de 1 nos va a sacar un error donde nos dice que he indicado demasiados argumentos para esa función. Claro, porque esa función tiene 2 argumentos y ya tengo el primero y segundo argumento. De aquí para adelante paila. ¿Sí ven? Entonces sí, contar puntos sí solamente para un solo argumento, y contar puntos sí punto conjunto cuando hay 2 o más argumentos. Listo. Contara. Vamos a ver qué hace contara. A contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Contara. Entonces seleccioné, le di función contara, todo este rango, y me contó 8. ¿Por qué cuenta 8? Porque recuerde que él cuenta las celdas que no estén vacías. Esta tiene un dato, a él no le importa si es numérico, si es alfanumérico, si es solamente una cadena de texto. Él lo que verifica es que esa celda está ocupada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso hace contar. Diferente de contar, que solamente cuenta celdas que tengan valores numéricos. Max, que ese sí lo conocen ustedes. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Entonces utilizamos la función max, máximo. Le digo de este rango porque tengo que ir. Recuerden que el max solamente voy a utilizar rangos que sean numéricos, datos numéricos. Él no me puede sacar el dato de una cadena de texto. Él no me podría sacar un máximo de aquí o un máximo de acá, porque eso pues sería como incomprensible, llamémoslo así. Max, entonces en este caso 90. Simplemente le estoy dando el rango de datos. Él evalúa cuál es el dato mayor y me lo trae, me lo devuelve. Si hay datos que son iguales, me va a devolver pues ese dato como valor mayor.
min, caso contrario, me devuelve el valor mínimo de un rango de celdas donde hayan datos numéricos, min. Promedio, fácil, me devuelve la media, promedio de un rango de datos. En este caso pues me dio de esta forma porque pues las edades uno no las maneja con decimales. Acá pues lo que hago es que le quito decimales, pues ahí me va a aproximar, entonces me va a decir que 29, ahí lo tengo. Eso sería promedio. Y ahí venimos a una función muy interesante que es promedio.si. Cuando ya necesito un solo argumento, una sola comparación. Entonces miren el ejercicio. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Miren que ahí ya me están dando un parámetro. ¿Cuál es el promedio de edades? Acá el promedio global es 29. Pero no me están pidiendo el global, me están pidiendo el del departamento de compras. O sea, de estas tres personas, el promedio de estos tres, que serían 40, 30 y 23, eso nos debe dar 31. Acá en la barra de estado de una vez yo sé. Entonces ahí es donde utilizamos promedio.si. ¿Qué necesita promedio.si? Mucho cuidado. Que aquí es donde uno suele a veces equivocarse con este. Mire que ella pide tres valores, tres argumentos: el rango, el criterio y probablemente, y dependiendo del ejemplo que yo esté utilizando, me va a pedir el rango promedio. Esto yo les dije a ustedes que son opcionales, pero en este campo, en este ejemplo, perdón, este se va a volver obligatorio. Vamos a ver por qué. Entonces voy a colocar un poquito más grande esta para que lo miremos. Entonces, promedio.si. Entonces, rango. ¿Cuál creen ustedes que es el rango del criterio que va a utilizar? ¿Cuál creen? Rango. Todas las edades. Todas las edades. ¿Quién me dice más cositas por ahí? El departamento. Compras. Los departamentos o el departamento en este caso. ¿Por qué? Porque necesito un criterio, necesito un argumento, y en este caso me dijeron que el criterio era el promedio de edades de los de compras. Entonces en este caso el rango es el departamento. Punto y coma. Ahora sí, ¿cuál es el criterio? Compras. Muy bien. Y acá es donde yo les digo que se vuelve obligatorio porque realmente Excel no puede venir a sumar aquí y a promediar compras más compras más compras. No, él necesita un rango de datos donde él pueda ir matemáticamente a hacer esa operación. Entonces ahí sí se me vuelve obligatorio rango promedio. Ahora sí, ese sería mi rango promedio. Cierro ahí. Ese sí sería mi rango promedio. Enter. Y ahí tengo 31. ¿Dónde no se va a volver obligatorio? Les voy a colocar acá un ejemplo, aunque pueda sonar como rarongo ese ejemplo, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver. Aunque no es muy coherente, pero vamos a tratar de resolverlo para que se den cuenta esta diferencia frente aquí, que necesito los tres argumentos. Aquí necesité el rango de aquí, necesité mi argumento, mi criterio, y para mí en este caso, que este era opcional, el rango promedio se volvió obligatorio, porque si yo lo hubiera dejado hasta acá, miren que eso no me va a dar. Me dice que él no es capaz de hacer una división sobre 0. Entonces en este caso, este tercer argumento se volvió obligatorio. Aquí vamos a darnos cuenta que no se vuelve obligatorio. Vamos a ver por qué. Entonces voy a copiar este aquí abajito para que lo veamos. Igual promedio.si. Entonces me dice, ¿cuál es el promedio de edades de las personas con más
de 30 años de edad. Se supone que él tiene que ir a hacerme el promedio de este, de este, de este y de este nomás, porque me está diciendo que solamente le saque el promedio de edades de aquellas personas que tengan más de 30 años, ni siquiera las de 30, más de 30, el promedio es de 34.25. ¿Por qué? Por una estadística o algo que están haciendo con un conjunto de población, de acuerdo a la edad. Entonces, miren y verá que en este caso, no, los tres rangos no se vuelven obligatorios, los tres criterios no se vuelven obligatorios, los tres argumentos. Rango, acá está. Ya con este rango, Excel es capaz de hacer ese promedio. Entonces ahí es donde ya lo puedo omitir, porque rango promedio lo utilizo cuando del otro que seleccioné, él no puede hacerme ese promedio, no puede sacarme matemáticamente esa información. En este caso el rango que estoy utilizando, ya de aquí él puede extraer la información. Entonces ahí es donde ya se vuelve opcional. ¿Y cuál es el criterio? Que sean mayores de 30. Cierro el paréntesis, ya no necesito el tercero. Listo. Ahí lo tengo, 34. Era más más 34,25, 34. Ahí está. Entonces miren que en este ejemplo solamente necesité los dos primeros argumentos. Ya. ¿Qué hubiera pasado si cuando empezamos a hacer este ejercicio hubiéramos puesto al principio la edad? ¿Qué fue lo que dijo Johnny? Bueno. Vamos a mirar, qué buena, vamos a mirar. Aquí John dijo, no, coloque la edad. ¿Cuál sería el criterio que usted hubiera colocado? Compras, digámoslo así, ¿cierto? Dejémoslo hasta aquí, a ver qué nos genera. Un error. Y ahora volvamos a colocar el rango promedio, mismo. A ver qué pasaría. ¿Por qué? Porque él se está yendo para acá. Y está analizando quiénes son compras. Aquí no hay ningún valor que para él identifique con esta característica. Entonces para él eso es como si realmente no pudiera hacer esa operación matemática, ya, o estadística en este caso. ¿Listo? Entonces es por esa razón que en este caso el rango es el que está implícito o hace parte el elemento del criterio que yo estoy comparando. Entonces por eso es que acá el rango es el departamento. Ahora sí. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Buenísima. Promedio puntos y punto conjunto. Mire que existe también. Cuando tengo dos es muy parecido a contar puntos y punto conjunto. Cuando tengo dos, sí. No encuentro el mayor. El mayor debe El estar teclado. antes de la Z. Si tiene un teclado con distribución en español, si tiene un teclado con distribución americano, generalmente está después de la M. No, profe, no está. No está. Bueno, ese teclado está raro, pero entonces la otra es que lo puedes sacar con ya le voy a decir, al 94, no. Ya le voy a decir con qué código ASCII lo puedes sacar porque suele suceder en algunos teclados. Esperen, me acuerdo del numerito. Al 62 el mayor y al 60 el menor, así como cuando digitan para la arroba al 64, entonces en este caso digitan al 60 y sacan el menor, y al 62 sacan el mayor. Ahí lo hice con la combinación de teclas y el teclado numérico. Para los que tienen portátil, pues ahí sí es más complicado, porque si no tienen un teclado numérico, el de 15 pulgadas, pues se les va a complicar. Ahí sí les tocaría aprender el teclado numérico del teclado, valga la redundancia, del portátil, para poder activar ese AL. Pero los que tienen computadorcito normal, con el AL 60 o AL 62, ¿sí le dio, Beatriz? Sí, señor, me dio. Listo.
Entonces viene promedio punto sí punto conjunto. Dice, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Promedio de edades del departamento de ventas y de la zona sur. En este caso serían solamente este y solamente este, que en este caso sería 26. Si lo aproximo, 27, porque cada 26,5, entonces lo voy a aproximar. Entonces en este caso necesito dos argumentos, departamento y zona, o sea que aquí ya no me sirve un punto sí, sino que necesito un promedio punto sí punto conjunto. Mucho cuidado que aquí nos va a cambiar algo, promedio punto sí punto conjunto. Miren lo de una. Miren el primer argumento que me pide esa función a diferencia de este, de promedio punto sí. El de una me pide el rango del promedio. O sea que en este ejemplo, ¿quién sería el rango del promedio? Ahí sí lo que me habían dicho ahorita. Edades. Las edades. De una, en cuando ustedes utilizan un punto sí punto conjunto en sumar o en promedio, él les pide de una el rango del promedio o el rango de la suma. Ahí de una le defino el elemento que las celdas, el rango en este caso, donde él va a ir a hacer el promedio o donde él va a ir a hacer la suma de una. Ya, yo ya me descargo de eso. Punto y coma. Ahora sí él empieza a pedirme los criterios. Pero yo les digo que el asistente es tan útil. Lo que pasa es que a veces no le damos como bien lo sabemos manejar bien. Me pide el rango del criterio 1. Puede ser el departamento o puede ser la zona. ¿Cuál creen ustedes que tendría que iniciar? Departamento. Podría ser departamento. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos no afecta al resultado, porque él podría venir a evaluar primero aquí y luego aquí, o evaluar primero aquí y pasarse aquí, entonces no habría problema. Entonces podemos empezar con departamento. ¿Cuál es el criterio 1 de ese rango de criterio 1? Si yo seleccioné Ventas. este rango, que es este, ¿a qué se refiere? Muy bien, al departamento, en este caso, ventas. Ventas. Punto y coma. ¿Cuál es el rango de criterio 2? La zona. Selecciono. Punto y coma. ¿Cuál es ese criterio 2 de lo que acabé de seleccionar? Sur. Muy bien. Y cierro paréntesis. De ahí podría seguir. Mire, eso genera un poco de argumentos. Vea todo lo que genera esa función. Ahí generó ese poco de criterios. Vea ahí abajo van apareciendo. ¿Sí? Entonces por eso dicen que 128 o 256 criterios, que es muchísimo. Ahí le digo enter y me dice que 26.5, le quito decimales y ahí me aproximó a 27. Esa sería la función promedio punto sí punto conjunto. Y ya saben, perdón, y ya saben que no pasaría nada si intercambiara estos valores acá. Perdón. No altera el resultado. No altera el resultado. Profe, Señora, a ver, yo tengo esta observación. Resulta que hay un sistema internacional para la parte de aproximar cantidades. sí, señora. Pues yo trabajo en el laboratorio en la Carter, entonces permanentemente debo tener presente todas esas reglas al momento de reportar un resultado. Ajá. En este caso, el último ejemplo que nos dio 26.5, si yo miro la cifra que hay antes de ese 5, No debería aproximarlo. porque es el, perdón, No debería aproximarlo. no porque es par. Correcto. Como es par, te quedarían 26. Si fuera un impar, dice que aproximar al siguiente par, pues, Correcto. o sea, sería, si fuera 27, quedaría en 28, En 28. 27.5, entonces se iría a 28. Entonces, ¿hasta dónde el Excel me sirve a mí o no en un ejercicio de estos para datos analíticos? Correcto y muy buena observación. Y entonces se la voy dentro de 8 días voy a dedicarle 10 minuticos para que hagamos unos ejemplos de esos que entonces para usted sí sería
demasiadamente útil. No me lo habían preguntado, pero Excel sí sabe y entiende que existe, digamos, esas normas. Entonces existen unas funciones que le van a permitir a ustedes aproximar según bajo un criterio o bajo una condición que usted establezca. Entonces ahí es donde viene entero, entero par, entero impar. Entonces en este caso, claro que sí, usted podría utilizar antes de que haga esa aproximación y antes de que pronto usted lo haga por herramienta, él viene configurado automáticamente para que cuando usted haga la aproximación, el valor que sea decimal entre 5 o superior, él automáticamente me lo va a aumentar. Pero teniendo en cuenta lo que usted me acaba de decir, también él tiene presente que existen esas funciones donde él necesita hacer tener en cuenta, digamos, esas posiciones o esos valores o esas normas. Entonces aquí la voy a registrar para yo sacar unos ejercicios, o no sé si de pronto usted tenga de pronto un cuadrito que me lo envíe previamente para yo podérselos explicar y qué funciones entran ahí a regir. No, profe, aquí no tengo nada. Nada, listo, pero entonces yo me descargo uno que vi, pero no lo tengo pues como acá registrado para hacerlo. Y que es muy interesante y claro, y cumple con lo que usted me está diciendo. Pues si quisiera saber si a los demás compañeros pues que estamos en la sesión les queda clara mi pregunta, porque Eso sí. esto me interesa a mí, pero yo no sé si a los demás les sirve. No, Yo y de igual supondría, forma, pero no vea, sé. yo sí quiero aclararles algo, si de pronto, yo porque continúo, porque yo sé que eso es muy específico en ciertas personas, entonces también suele suceder que de pronto si a usted le queda la inquietud y eso, lo podemos revisar o al final, o yo le dedico un tiempito a usted extra, digámoslo de 5 o 10 minutos, porque la verdad no se demora mucho eso, 5 o 10 minuticos para poder que usted le quede claro con lo que usted trabaja, que realmente sí lo necesita. Ok, Listo, gracias. sí, no hay ningún problema, claro que sí. Y existe, Excel también lo maneja, claro que sí. Usted mencionó en una clase anterior que en un grupo de aguas y aguas alguien de laboratorio le hablaba también de datos analíticos. De pronto por ahí encuentra el ejemplo. Correcto, correcto. Entonces, no, y hay uno en Excel muy bacano donde explica, entonces me voy a bajar ese el archivito y si no lo yo... Hay veces que uno ve ejemplos en Excel, pero las personas yo no sé por qué son tan egoístas y como que no suben, bueno, porque de pronto les ha costado mucho trabajo, eso suele suceder. Yo muchas cosas de estas las digito. Yo las veo en internet, las digito porque no encuentro el archivo. Yo sí todo eso lo tengo subido y si se quieren llevar la base de datos que la lleven porque de igual forma pues eso le sirve a uno para hacer el ejercicio y aprender. Pero hay veces donde uno llega que son ejercicios muy buenos pero le toca construirlo a uno desde cerito. Entonces, pero no Profe, pero importa. es que uno se muere y nada se lleva Exacto. entonces. Entonces, no, yo lo reviso y le sacamos el especicito dentro de 8 días para que al final o si puede ingresar unos 10 15 minutos antes de iniciar la clase, revisamos ese tema. Profe, Está bien, pero a mí me parecería chévere para Ah, todos. sí, claro, no, lo podemos hacer en 10 minuticos inicialmente, dentro de 8 días que tenga organizado el ejercicio, lo aplicamos también para todo, no importa, porque de igual forma eso es conocimiento general y puede que en ese momento le Listo, sirva profe, mucho. entonces entramos 15 minutos antes. Señor. Entramos entonces 15 minutos antes. Que se ingresan 15 minutos antes. No, no es necesario, podemos iniciar a esa hora y de igual forma son temas que a veces son necesarios también explicar. Vea, por ejemplo, lo de funciones de fecha y hora. Muchos de pronto dirán, hijo, para mí, a mí no me sirve, pero es conocimiento general y dentro del tema que está de este curso, pues incluye esas funciones, entonces uno las da. Pero no, no importa, yo organizo el ejercicio y dentro de 8 días lo trabajamos, que es interesante y es muy corto, no es muy extenso, son 4 o 5 funciones nomás. profe, ¿me deja ver la fórmula de promedio? Sí. Claro que sí. Gracias. No, esa no. Pero la otra, la de los 34. Ah, bueno, esa fue porque no utilizamos los 3 argumentos. Recuerden, acá fue obligatoria, en esta fue opcional el tercer argumento, porque aquí ya estaba embebido
el análisis o el promedio que él iba a sacar, entonces por eso no necesité utilizarlo nuevamente. De igual forma, si lo hubiera utilizado, pues me va a dar, pero vea, para que si aquí ya lo está promediando, entonces ahí es donde uno dice que no lo necesito. Listo, profe, gracias. Ya casi vamos a finalizar, ya termino ahí con sumar y ya les dejo ahí para que... Profe, podemos mirar el de potencia. Potencia, sí, ya lo miramos. Gracias. ¿Listo, Beatriz? Sí, profe, ya, Listo. muchas gracias. Potencia, pues realmente es sencillito. Ustedes saben que si yo lo voy a hacer en Excel, por ejemplo, a mí me dicen aplique la potencia para estos dos datos, para el número y la potencia. Si yo lo hiciera, digamos, visualmente, lo haría así. 3 gorritos, los estudiantes llaman eso, o generalmente sí, uno lo llama como gorrito. Esperen, lo coloco un poco más grande. Esto sería la potencia en Excel, así se hace la potencia. Pero existe la función potencia. Entonces yo lo que hago es que llamo a la función potencia y simplemente un número, punto y coma, y le digo cuál es la potencia al que voy a elevar pues como tal. Y simplemente le doy enter y ya, ese sería todo el funcionamiento, digamos, de esa función, que realmente es muy sencillo. Ahí está. Profe, ya que estamos en potencia, miremos raíz entonces de una vez. Raicilla. Raíz. ¿Qué le pide raíz? La raíz del número simplemente tiene un argumento. Entonces yo le voy a decir acá raíz de 3 tan, raíz de 27, raíz de 90, raíz de 1000, un ejemplo. Entonces simplemente lo que hago es que arrastro y ahí la tengo. Pero esa es cuadrada y si es otra. Buena pregunta. Acá si usted se viene a las funciones matemáticas y trigonométricas, realmente no existe esa raíz cúbica o raíz 5 o nada. Ahí lo que yo podría hacer o lo que uno visualmente como lo interpreta, pues digámoslo matemáticamente, pues hablando, si lo voy a llevar a un cálculo en Excel, digamos que ahí me colocan, qué pena ahí, pero yo soy malísimo para esa parte como, perdón. Raíz cúbica de 53, entonces uno visualmente, digamos que matemáticamente, entonces yo lo que haría es que cojo la base y esto lo elevo a 1/3. A usted le tocaría manejarla así porque no hay una función, trigonométrica, matemática que diga que hay una que llama raíz cúbica o raíz quinta. No, la única es la raíz cuadrada. Entonces ahí sí le tocaría a usted matemáticamente o trigonométricamente hacerlo de esta forma. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. El producto pues también es una función, simplemente me multiplica. Él me dice que me pide que número 1, número 2, nada. Yo podría hacer esto del rango de este y ahí tengo ya multiplicación de valores. Realmente eso es lo que hace ahí. Ustedes podrían colocar punto y coma pero se van a demorar más, punto y coma y va a dar lo mismo. Entonces producto más bien del rango y ya. Eso hace la función producto. Listo. Entonces, cámara, acá llevamos más o menos por ahí dos o tres años. Silencio acá.
Bueno. Listo. Y aquí, pues suma muy sencillo. El suma ustedes lo pueden sacar de diversas formas. Uno es desde el inicio, con la herramienta autosuma, y es lo que realmente llama la función suma. Y él automáticamente determina desde esa posición, antes de esa posición, hasta el inicio de las celdas que hayan con datos numéricos, él lo que hace es que me establece de una vez el rango y ya, eso es lo que hace la función suma. O la otra es que usted la llame de forma manual. ¿Y cómo llamarla de forma manual? Que usted ponga a escribir igual, suma, paréntesis, suma. Pilas, no sumar, suma. Y usted le seleccione el rango. Eso es lo que hace suma, que es una función sencilla. Y ya para finalizar, entonces ahí sí vamos a ver sumar puntos sí, que es muy parecida a contar puntos sí, a promedio puntos sí. Total peras. Entonces yo le digo, venga, yo pongo un poquitico más grande esto. Entonces yo le digo, igual sumar. Aquí sí se llama mucho cuidado sumar, porque suelen equivocarse con esto. Como la anterior se llamaba suma, miren que la anterior se llamaba suma, entonces a veces las personas suelen confundirse pues como con el nombre de la función. Aquí para suma normal, suma. Pero en el caso de nosotros, para esta función es sumar punto sí, sumar. Sumar punto sí. Entonces yo le digo, aquí me están diciendo que el total de peras, entonces mire que es muy parecido a promedio punto sí. Me pide el rango, el criterio y el rango de la suma. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, este se puede volver opcional cuando el rango que yo selecciono es donde están los valores que él va a sumar. En este caso sí voy a necesitar los tres, porque el rango que me está pidiendo es el de las peras, entonces me tengo que venir a las frutas. Ese sería mi rango. ¿Cuál sería el criterio? Peras. Aquí peras, ¿por qué? Porque aquí en la listado están peras. Si estuviera pera, pera. ¿Y cuál sería el rango de la suma? Los valores. Cierro el paréntesis. Perdón, cierro el paréntesis. Ay, seleccioné todo eso. Vuelvo y cambio acá. Selecciono el rango. Cierro el paréntesis y ahí tengo el valor de ventas de peras. ¿Sí? Ahí está. El rango del elemento del criterio, las frutas. El criterio, peras. Y el rango de suma, estos valores. Ahora el de manzana sería casi lo mismo, sumar puntos sí. El rango, en este caso me están diciendo que las manzanas, punto y coma, manzanas, punto y coma, y la cantidad de manzanas. Cierro, enter. Ahí está. Y aquí sí me están diciendo que por favor sume las ventas del día 3 de enero del 2019, o sea, estas dos venticas, o sea, 72 del 3 de enero. Entonces, igual, sumar puntos sí, mire que ya me están dando un argumento como de fecha. El rango sería la fecha, mucho cuidado. ¿Cuál sería el criterio? La fecha 0301 del 19. Uy, Eumir, pero aquí en las fechas se está estableciendo que es N. Si usted quiere lo puede colocar así, pero aquí él también de igual forma, como es una fecha, lo va a interpretar de igual forma aquí. Entonces ahí no tendría ningún problema. Ojalá no me haga quedar mal. Y el rango de la suma sería este, cierro. Ahí tendría 144. Entonces 3 de enero y 3 de enero, 144 la suma. Ahí está. Sumar puntos sí. Profe, en lo de manzanas y peras, si están escritas de diferente manera, unas con minúscula, otras con mayúscula, no importa. Sí, De todas maneras muy me bien, lo retoma. ahí no habría ningún problema. Por ejemplo, voy a colocar esta en mayúscula. Mire que nada pasó. ¿Qué me afectaría? Lo que yo le decía, que esta fuera pera nomás. Ahí sí mire que me afectó. Se me redujo aquí el valor. O que hayan colocado peras y por allá le hayan colocado un espacio. También se me afectó, mire. ¿Sí? A ese sí sería el gran problema. Por eso yo les digo que hay veces que cuando hay cadenas de texto hay que depurarlas. Entonces ahí ya recuerden la función espacios, la función mayúscula, mayús o la función non propio,
porque eso sí genera que yo tenga problemas en el momento de, porque estos argumentos sí son exigentes al 100%. En cuanto a minúsculas y mayúsculas no, pero sí a los espacios, a las tildes. Ahí sí sería muy perjudicial. Y sumar sí punto conjunto, entonces lo mismo, acá hay un ejemplo pues para que ustedes ya desarrollen el sumar punto sí, dice sume las ventas de perfumería. Entonces usted ya, aquí mire que hay tilde, mucho cuidado. Entonces aquí el criterio perfumería debe llevar esa tilde. Y aquí vamos a ver este fue algo interesante. Aquí, ventas, sumar puntos y punto conjunto, vamos a hacer especialmente porque tiene un detalle especial, ventas de perfumería y con descuento. Ese ya es un sumar puntos y punto conjunto porque tiene un criterio, dos criterios. Entonces me vengo para acá, sumar puntos y punto conjunto. Pilas, mire que este es como promedio puntos y punto conjunto. De una vez le pide el rango de la suma, o sea, los valores que él va a sumar. ¿Cuáles? Estos, las ventas. Hasta aquí. Listo. Ya le di. Ahora el rango criterio 1. Entonces me voy a la parte donde está como las categorías o la sección, que es Recuerden que no importa el orden. Ahí podría darle otro y de igual forma me va a dar el criterio. Entonces en este caso perfumería. Mucho cuidado ahí con la tilde, porque si la coloco sin la tilde no me da. El rango criterio 2 con descuento. Entonces quiero que ustedes analicen y me digan qué debería ser con descuento. No sería los que tengan mayor a cero. cero. Ah, no, estamos volando, excelente. Muy bien, eso es. Y por ahí tuve un grupo, pero casi que no. ¿Qué hago? Donde me están aplicando el descuento, de una vez puedo identificar que hay unos valores, pero me puedo dar cuenta que los valores no todos son equitativos o son iguales. Entonces yo no puedo decir, es que los que sean igual al 5, no, porque como hay descuentos del 5, también hay del 15, también hay del 20, también hay del 10, también puede haber del 2%, del 1.5. Entonces, muy bien. El rango criterio 2 sería este rango donde están los valores. ¿Y cuál sería mi criterio? Muy bien, mayores a 1%. Mucho cuidado con ese por ciento, porque si ustedes se dan cuenta aquí se está trabajando con valores porcentuales. Entonces en el campo yo tengo que decirle que allá hay, porque si yo lo dejo 1, él no me lo va a interpretar. 1%, todos los valores que sean mayores o iguales a 1 es porque tuvieron descuento. Muy bien. ¿Y por qué no pone 0 como aparecen varios valores en la tabla? Entonces yo también podría hacerlo como me dicen por allá, colóquelo entonces mayores a 0, significa que tuvieron descuento. Pero entonces, ¿pone 0 o pone 1? Cualquiera de los dos. Okay. Claro, si por ejemplo aquí me hubieran dado el 0.5%, eso sería un descuento. Entonces muy bien, sí. A lo que sea mayor a 0, ya de una yo ya sé que tuvo descuento. Porque si yo ya lo coloco como, exacto, como usted por ahí me hizo la observación, ya lo que tenga por ejemplo el 0.8% no me entraría. Me entrarían aquellos valores que sean superiores o iguales a 1. Entonces muy bien, yo le puedo decir que sean mayores a 0. Y ya lo que sea mayor a 0 es porque tuvo descuento. Listo. 101.60, vamos a ver si es verdad. Perfumería con descuento. Perfumería, tuvo descuento, súmemelo. Perfumería, tuvo descuento, súmelo. Perfumería, no tuvo descuento, no lo sume. Perfumería, tampoco tuvo descuento. Estos dos me dan 101.60. Pues yo no debo hacer esa revisión, pero pues como para que de pronto no les quede pues como la inquietud de que sí será verdad, vea, 101.60. Y ahora evaluemos uno de estos. Digamos que tuvo descuento, ¿cuánto nos debería dar? 110.10. Y a coloquémosle que tuvo el 0.2% de descuento. Poquito, pero lo tuvo. Aumentemos decimales. 110.10. Ahí está. Ahí de una me lo tuvo en cuenta. Correcto, eso es. Ahí estaría la función de sumar puntos y punto conjunto. Esas ya son funciones
más utilizadas, de pronto ya más robustas, aunque no hemos pasado a las robustas, pero esa es una función que digamos cumple ya funciones más específicas, más especiales. No sé si tengan dudas, alguna inquietud. Ahí finalizamos el día de hoy. Si de pronto algunos entraron tarde que no los alcancé a llamar a lista, se me quedan un momentico mientras tomo el listado pues de las personas. Sí, Profe, señora. pero si los minutos iniciales de la clase que quedaron sin grabar, entonces ¿dónde los podemos ver? Ya le voy a decir en que yo ahorita en el grupo les envío la ficha que ya vio esa clase de funciones de fecha y hora para que si la necesitan se remitan ahí a ese video. Ya lo busco y ahí mismo apenas suba a YouTube, ahí mismo les notifico y ahí mismo les envío que otro link les puede servir como para que vean específicamente esas funciones de fecha y hora. Profe, en el archivo de funciones texto 3 hay unos ejercicios que involucran funciones estadísticas que se había dicho que se iban a mirar después de verlas. Muy bien, vea. Eso significa que estuvo juiciosa por ahí haciendo el ejercicio en las funciones de texto 3, que era la de concatenar izquierda-derecha. Por acá aparecía un cuadrito donde yo les decía, no hagan esto hasta que veamos las funciones. Hoy las acabamos de ver. Entonces miremos. Lo que pasa es que no hemos visto comodinos, pero bueno, ahí alcancé a explicar un comodín que era el asterisco. ¿Cuántas placas empiezan por P? Entonces, contar punto sí. Rango, entonces me voy para placas. Este es el rango. Y me dice que cuáles empiezan por P. Entonces recuerden que yo les dije que teníamos un comodín que se llamaba el asterisco. Entonces yo necesito que empiece por P y de ahí para adelante no me importa que tenga. Entonces ese sería el comodín y cierro. Vamos a ver cuánto me da. Que empiece por P y de ahí para adelante no sé, porque es que las placas por P son muchas. PRF, PAP, PAZ, PAK. Entonces yo no sé qué de aquí para arriba no me importa que sea y pueden tener con números. Lo que me interesa es que empiece con P. Entonces ahí utilizo el comodín. Vamos a ver cuántas debe darme. 2. Las dos últimas. Mire que es PET y PIP. Vamos a ver si es verdad. 2, correcto. ¿Cuántos vehículos se registraron? Entonces ustedes miren ahí que utilizan. Si un contar punto sí, un contar punto sí, punto conjunto. ¿Cuál es el carro de mayor precio? Promedio del precio comercial. ¿Cuántos vehículos hay de modelo 2003? ¿Cuántos vehículos hay de modelo 2002? Ya, esas son funciones que las acabamos de ver, funciones estadísticas. Muchas gracias, qué bien. Bueno, y todos estos RA Sí. tienen ejercicios. Sí. En todos los RA, dependiendo, el RA es el resultado de aprendizaje, es como el tema general del curso. Entonces en cada uno de ellos, dependiendo cómo está distribuido el programa de formación, entonces yo lo que hice, que de acuerdo a los temas, pues les fui adecuando a ejercicios en cada uno de esos temas. En este momento ya estamos por finalizar el RA 02, que lo finalizamos con filtros avanzados, que también es un tema demasiadamente interesante, que se lo finalizaríamos dentro de 8 días. Entonces, ustedes van haciendo esos ejercicios. Ya el SENA por ahí me exigió este mes que tienen que subir evidencias. Entonces yo ya la próxima semana les digo de pronto qué archivito en especial me suben a través de la plataforma. Yo vuelvo y les explico cómo hacen ese proceso, que es muy sencillo. Entonces, por ahora no, vayan tratando de resolver, de tener por ahí alguno guardado, que cuando les diga, vea, por favor súbame en ese, o suban el que de pronto le generó mayor complejidad y usted quedó, pues, se sintió bien al resolverlo, entonces ese archivo es el que me suben. Pero yo les indico dentro de 8 días para que sepan cómo hacen la carga, que de igual forma es sencilla. Profe, Sí. pero no son estos mismos que vamos haciendo durante las clases. No los va Exacto, completando. son esos mismos, exacto. Ya. Sí, son esos mismos, no hay ningún problema, porque pero era lo que yo les decía, a mí en este tipo de cursos complementarios, cuando ustedes se inscriben es porque lo quieren hacer, a ustedes no los están obligando. Pues hay unas empresas donde sí le dicen a la persona que se tienen que capacitar pues para cumplir como con el sistema de gestión de calidad y todo el cuento, pero de igual forma la gran mayoría de estos cursos son porque pues, las personas lo quieren hacer.
Entonces tampoco me gusta ponerme exigente de, no, tienen que enviarme estos 5 archivos, resuelvan todo esto, los voy a evaluar, porque realmente esa no es la idea. La idea es que les guste y se sientan cómodos con el curso. ¿Y este curso hasta qué RA es? Son 4 RAS en este curso, son 4 resultados de aprendizaje. Vamos en el segundo, yo creo que la otra semana ya empezamos a tomar el tercero. Lo que pasa es que en el tercero entra, digamos, todo lo que es funciones lógicas y funciones de referencia y búsqueda, y ese es muy robusto. Es muy robusto, ¿por qué? Porque se presta para dar muchas soluciones frente a diversos campos. Entonces ahí lo más seguro es que se nos van a ir algunas semanas, 2, 3, 4 semanas posiblemente. Además de las funciones lógicas, porque hay unos ejercicios también demasiadamente grandes. Entonces ahí tienen que conectar una función lógica con una referencia de búsqueda, con un índice, con un indirecto. Ahí es donde ven la potencialidad del Excel, porque realmente el RA4, que es tablas dinámicas, uno dice, uy, tablas dinámicas, qué elegancia, y eso es lo más sencillo. Ese es en el que menos tiempo me tomo. Es en una clase, uno lo explica y ya. Entonces es eso. Tranquilos que el tiempo está distribuido pues para que nos dé, para que lo finalicen, para que abordemos todos los temas, y yo sé que los temas que vamos a empezar a avanzar ya empieza como a ajustarse de pronto al gusto, a la preferencia. Es eso. Les deseo una feliz tarde. Los que de pronto no alcancé a tomar en lista que les mostré, me esperan un momentico para volverlas a abrir. Los demás pueden ir colgando la videoconferencia. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, profe. Igual. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias.